Damos inicio a este desafío de transformación radical, activando el principio de la vigilia nocturna, el cual consiste en la consagración del tiempo nocturno para convertir tu habitación en un santuario de adoración. Cuando el mundo duerme, este primer punto establece la base de todo el proceso de 7 días, porque implica un sacrificio físico voluntario para obtener un beneficio espiritual eterno. Debemos comprender que la noche no fue diseñada solamente para el descanso del cuerpo, sino que en la economía del reino de Dios, la noche es una franja horaria de alta actividad espiritual, donde se deciden los destinos de las personas y de las naciones. La mayoría de los cristianos viven en una rutina espiritual diurna. Oran cuando se levantan y oran antes de dormir, pero muy pocos han descubierto el poder de romper el ciclo del sueño para presentarse delante del trono de gracia en el silencio de la madrugada. Cuando tú decides levantarte a una hora específica de la noche, no porque tengas insomnio ni preocupaciones, sino con el propósito deliberado de encontrarte con Dios, estás haciendo una declaración de prioridad que resuena en los cielos. Estás diciendo que tu necesidad de Dios es mayor que tu necesidad de descanso y que tu hambre de su presencia es más fuerte que la comodidad de tu cama. Este acto de disciplina es la primera victoria contra la carne y prepara el terreno para que sucedan cosas sobrenaturales que no ocurren a la luz del día. Para fundamentar esta práctica de los vigilantes sagrados y darnos el mandato bíblico para esta disciplina, el salmista nos entrega una invitación exclusiva para un grupo selecto de adoradores en el Salmo capítulo 134, versículo 1. La Escritura establece la identidad de los que velan con estas palabras. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Quiero que analicemos la profundidad de la frase, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. El texto hace una distinción clara. No se refiere a los que visitan el templo de día cuando hay fiesta y música. Se refiere a los que permanecen en su presencia cuando todo está oscuro y en silencio. La palabra estáis en el original hebreo. Implica una postura de firmeza, de servicio y de atención. No se trata de levantarse medio dormido, a murmurar unas palabras rápidas para volver a la cama. Se trata de estar de pie espiritualmente, alerta y con los sentidos despiertos para ministrar al corazón de Dios. Estos siervos nocturnos tienen el privilegio de una intimidad que las multitudes no conocen. En la noche no hay aplausos, no hay distracciones y no hay urgencias laborales, solo están tú y el Creador. Es en ese ambiente de soledad santa donde la bendición de Jehová desciende de manera concentrada y pura sobre aquellos que han decidido velar mientras otros duermen. Es vital comprender el valor del silencio en la consagración nocturna. Vivimos en un mundo lleno de ruido constante, notificaciones de celular, tráfico, conversaciones y medios de comunicación que saturan nuestra mente y dificultan escuchar la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. Pero a las 3 o 4 de la mañana el mundo se detiene. El ruido cesa y se abre una ventana de comunicación clara con el cielo. La consagración del tiempo nocturno te permite limpiar tu frecuencia espiritual para captar las coordenadas divinas que necesitas para cambiar tu situación. Jesús mismo practicaba este principio. Los evangelios nos dicen que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo de conexión nocturna para tener poder durante el día, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Al consagrar estas 7 noches, estás creando un espacio libre de interferencia donde Dios puede descargar en tu espíritu la sabiduría, la fortaleza y la estrategia que no has podido recibir en medio del ajetreo diario. El silencio de la noche se convierte en el lienzo donde Dios pinta las soluciones a tus problemas. Debemos profundizar el aspecto del sacrificio como un detonante de poder. El rey David dijo en una ocasión que no ofrecería a Jehová algo que no le costara nada. La oración cómoda tiene valor, pero la oración sacrificial tiene un peso de gloria diferente. Cuando te levantas en la madrugada, tu carne va a protestar, tus ojos van a querer cerrarse y tu mente te dirá que es una locura. Pero es precisamente en esa lucha donde se fortalece tu hombre interior. Al vencer la pesadez del sueño, estás sometiendo tu cuerpo a la voluntad de tu espíritu. Este dominio propio te da autoridad en el mundo espiritual. Los demonios saben cuándo un creyente es disciplinado y cuándo es cómodo. Un cristiano que es capaz de controlar sus propios apetitos físicos para buscar a Dios es un cristiano peligroso para las tinieblas. Al consagrar estas 7 noches, estás encendiendo un fuego en el altar de tu casa que quema la pereza espiritual y la tibieza. El sacrificio de tu sueño sube como un olor fragante delante de Dios y Él responde al sacrificio con fuego. No mires estas 7 noches como una carga pesada, sino como una inversión de alto rendimiento. Estás sembrando horas de sueño para cosechar milagros de vida. La aplicación de esta verdad requiere una preparación práctica del ambiente. No puedes entrar a esta vigilia de cualquier manera. Tienes que preparar tu lugar físico y tu lugar espiritual. Antes de dormir, declara que tu habitación es territorio santo.
Si es posible, deja una Biblia abierta o pon música de adoración instrumental muy suave que se quede sonando toda la noche para crear una atmósfera de gloria. Cuando suene la alarma, no la pospongas, levántate de inmediato como un soldado que responde al llamado del general. Lávate la cara, siéntate o arrodíllate, pero no te quedes acostado. Empieza bendiciendo a Jehová, como dice el versículo. No empieces pidiendo, empieza adorando. Dile: Señor, aquí estoy, soy tu siervo y vengo a estar en tu casa en esta noche. La consagración implica apartar ese tiempo exclusivamente para Él. No revises el celular, no mires las redes sociales, no enciendas la televisión. Esos minutos u horas son sagrados. Al hacer esto durante 7 noches seguidas, estás estableciendo un ciclo de perfección, un tiempo completo de trato de Dios con tu vida. El número 7 representa el cierre de un ciclo y el inicio de algo nuevo. Estás cerrando el ciclo de la crisis y abriendo el ciclo de la respuesta. La aplicación práctica de este primer punto consiste en realizar el voto de vigilia hoy mismo. No espera mañana. La urgencia de tu cambio radical demanda una acción inmediata. Esta noche será tu primera noche de desafío. Define la hora exacta en la que te vas a levantar. Puede ser a las 3 de la mañana o a la hora que sientas en tu corazón, pero debe ser de noche. Haz un pacto con Dios y dile: Padre, te entrego mis noches durante esta semana. Voy a convertir mi cama en un altar y mi habitación en un santuario. Aunque mi cuerpo esté cansado, mi espíritu estará dispuesto. Voy a bendecirte en la vigilia nocturna y voy a permanecer en tu presencia hasta que tu luz amanezca sobre mi situación. Visualiza cómo el techo de tu habitación se abre y una escalera de ángeles conecta tu lugar de oración con el cielo. Cree que esta noche no será una noche normal, será la primera noche de tu libertad. Prepárate, porque el Dios que nunca duerme ni descansa te está esperando en la cita más importante de tu vida, la cita que cambiará tu lamento en baile y tu oscuridad en luz admirable. Continuamos profundizando en este desafío de 7 noches, donde pasamos de la consagración del tiempo a la purificación del templo. Este segundo punto es crucial porque muchas veces la respuesta no llega, no porque Dios no quiera darnos la victoria, sino porque hay obstrucciones internas que impiden el fluir de su poder. Este paso se define como la inspección profunda del corazón, permitiendo que Dios examine nuestras intenciones y pensamientos en la soledad de la noche. Debemos comprender que durante el día solemos usar máscaras espirituales y emocionales. Estamos tan ocupados proyectando una imagen de fortaleza o de santidad ante los demás que incluso llegamos a engañarnos a nosotros mismos sobre nuestra verdadera condición interna. Sin embargo, en la quietud de la madrugada, cuando estamos a solas en nuestra habitación, las defensas bajan y las máscaras se caen. Es en ese momento de vulnerabilidad donde el Espíritu Santo puede realizar una cirugía de corazón abierto. Si tú quieres que tu situación cambie radicalmente, primero debes permitir que Dios cambie tu interior radicalmente. No puedes esperar resultados nuevos con un corazón viejo lleno de rencor, de duda, de orgullo o de pecados ocultos que nadie ve, pero que Dios conoce. La noche de inspección no es para condenarte, sino para liberarte. Es para sacar la basura que está estorbando la puerta de tu milagro. Para fundamentar esta práctica de transparencia total y darnos el modelo de una conciencia limpia ante el juez supremo, el rey David nos comparte su experiencia íntima con el escrutinio divino en el Salmo capítulo 17, versículo 3. La Escritura describe el proceso de prueba y la resolución de santidad con estas palabras: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Quiero que analicemos la frase: me has visitado de noche. David entendía que la visita de Dios en la vigilia no era solo para consolarlo, sino para probarlo. La palabra probar aquí es similar a la prueba de los metales preciosos, donde se aplica fuego para ver si hay impurezas. Dios visita tu cama en la noche para ver qué hay realmente en tu corazón. Él busca fe, pero a veces encuentra miedo. Él busca adoración, pero a veces encuentra queja. Él busca perdón, pero a veces encuentra una raíz de amargura podrida. El texto dice: nada inicuo hallaste. Este debe ser nuestro objetivo en estas 7 noches. Llegar al punto donde podamos decir: Señor, examíname y no encontrarás nada que ofenda tu santidad, porque todo lo he confesado y todo lo he puesto bajo tu sangre. La iniquidad oculta es el derecho legal que el enemigo usa para retener tu bendición. Al permitir que Dios te pruebe y te limpie, le estás quitando al diablo el argumento legal que tenía contra ti. Es vital comprender la conexión entre lo que hay en el corazón y lo que sale por la boca. El versículo termina diciendo: he resuelto que mi boca no haga transgresión.
David sabía que si había iniquidad en el corazón, tarde o temprano, la boca iba a pecar hablando incredulidad, maldición o mentira. La transgresión de la boca es uno de los mayores bloqueos para el cambio de situación. Muchos cristianos oran pidiendo un milagro durante 5 minutos y luego pasan 23 horas y 55 minutos hablando de lo mal que está todo, quejándose de la economía y criticando al prójimo. Eso es una transgresión de la boca que anula la oración. En estas noches de vigilia, Dios quiere alinear tu corazón con tu boca. Si tu corazón está limpio, tu boca hablará vida, hablará fe y hablará la palabra de Dios. La resolución de no transgredir con la boca es un acto de voluntad firme que nace de un corazón purificado. Tienes que decidir que durante estos 7 días no saldrá de tu boca ninguna palabra de derrota. Si Dios te visita de noche y limpia tu fuente interior, el agua que brotará de ti durante el día será dulce y no amarga. La coherencia espiritual es potencia pura. Cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que dices está alineado con la voluntad de Dios, te conviertes en una flecha incontenible que da en el blanco de la respuesta. Debemos profundizar en el propósito de la visita nocturna de Dios. Él no viene como un policía para arrestarte, sino como un padre para corregirte y sanarte. A veces la iniquidad que Él encuentra no es un pecado moral escandaloso, sino una actitud sutil de soberbia o de autosuficiencia. Quizás estás confiando más en tu dinero, en tus contactos que en Él. Quizás tienes un ídolo secreto en tu corazón al que le dedicas más tiempo que a Dios. En la soledad de la noche, el Espíritu Santo pondrá su dedo sobre esa área sensible y te dirá: hijo, esto tiene que salir, esto me estorba, esto está deteniendo tu avance. No te resistas a esa convicción. Si sientes ganas de llorar, llora. Si sientes vergüenza, confiésalo. Ese dolor del arrepentimiento es el dolor de la sanidad. La Biblia dice que si en nuestro corazón hubiésemos mirado a la iniquidad, el Señor no nos habría escuchado. Por eso es tan urgente esta limpieza. Queremos ser escuchados, queremos que nuestra situación cambie, por lo tanto necesitamos quitar el tapón de la iniquidad. La sangre de Jesús es el detergente divino que está disponible en la vigilia. Una vez que el Espíritu Santo te señala la mancha, la sangre de Jesús tiene el poder para borrarla instantáneamente si tú te humillas y la entregas. La aplicación de esta verdad requiere valentía para enfrentar tu propia oscuridad. Es fácil orar por los pecados de otros o por la maldad del mundo, pero se requiere ser un verdadero guerrero para orar por la maldad propia. En esta segunda noche, tu oración principal no debe ser Señor, dame, sino Señor, cámbiame. Pídele que encienda la luz de su verdad en los sótanos de tu alma. Pregúntale: Señor, ¿hay alguien a quien no he perdonado? ¿Hay alguna mentira que estoy creyendo? ¿Hay algún pacto oculto con el pecado? Y cuando Él te responda, no te justifiques. La autojustificación es el refugio de los cobardes y la tumba de los milagros. David dijo: nada inicuo hallaste, no porque fuera perfecto, sino porque era transparente y rápido para arrepentirse. Sé como David. Deja que Dios te pruebe y salga aprobado. Al pasar esta inspección divina, tu nivel de autoridad espiritual se disparará. El diablo no tiene poder sobre un hombre o una mujer que camina en transparencia delante de Dios. Cuando tu corazón está limpio, tu fe es invencible porque tu conciencia no te acusa. La aplicación práctica de este segundo punto consiste en realizar una oración de autoexamen riguroso en tu segunda noche de vigilia. Cuando te levantes en la madrugada, no empieces pidiendo por tu problema financiero o familiar, empieza pidiendo el fuego purificador. Arrodíllate y abre tu corazón de par en par. Haz esta oración de inspección basada en el Salmo capítulo 17, versículo 3. Di conmigo con sinceridad absoluta: Padre Celestial, en esta segunda noche de desafío, te abro las puertas de mi alma. Te invito a que me visites y me pruebes. Examina mis pensamientos, mis motivaciones y mis deseos más profundos. Si encuentras alguna iniquidad en mí, algún rencor, orgullo, pecado oculto, te pido que lo saques a la luz ahora mismo. No quiero esconder nada delante de ti. Renuncio a toda transgresión de mi corazón y resuelvo que mi boca no hablará en contra de tu voluntad. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Quita todo bloqueo que impida mi bendición. Que cuando tú me mires en esta noche no hayas nada que nos separe. Me consagro a ti en santidad y verdad. Amén. Llegamos a la mitad de nuestro desafío de 7 noches, entrando en la fase de combate espiritual más agresiva y liberadora que existe, la cual se define como el rompimiento de las prisiones y las cadenas, activando el poder de la alabanza a la medianoche. Debemos comprender que hay situaciones en la vida que son como cárceles de máxima seguridad, problemas financieros que parecen tener cerrojos de acero, enfermedades que parecen tener cadenas perpetuas y crisis familiares que nos han puesto en el cepo de la inmovilidad. Cuando la oración de petición suave no ha logrado mover los barrotes, es necesario cambiar la frecuencia de nuestra intercesión y subir el volumen de nuestra fe a través de la alabanza radical. La alabanza a la medianoche no es un canto bonito para dormir.
es un grito de guerra que desestabiliza las estructuras del reino de las tinieblas. El diablo te ha puesto en esa prisión para que te deprimas, para que llores y para que te rindas. Pero cuando tú, en medio del dolor y de la oscuridad, decides abrir tu boca no para quejarte, sino para exaltar la grandeza de Dios, estás confundiendo al enemigo y estás enviando una señal sísmica al cielo que provoca una intervención inmediata. La alabanza es el detonador que hace explotar las puertas cerradas y rompe los yugos de esclavitud que han atado tu vida y la de tu familia por años. Para fundamentar esta estrategia de terremoto espiritual y darnos el ejemplo histórico de cómo se sale de una crisis imposible, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la experiencia de dos generales de la fe en el capítulo 16, versículos 25 y 26. La Escritura describe el momento exacto de la liberación con estas palabras: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiero que analicemos el contexto terrible en el que estaban. Habían sido azotados con vara, tenían la espalda en carne viva, estaban tirados en el calabozo de más adentro, que era el lugar más sucio y oscuro, y tenían los pies asegurados en el cepo. Humanamente tenían todas las razones para estar amargados y para cuestionar a Dios. Sin embargo, eligieron usar la medianoche como su plataforma de lanzamiento. No dice que oraban en silencio, dice que cantaban himnos y que los presos los oían. Su adoración fue pública y audible. Esa adoración provocó un terremoto, pero no un terremoto natural que destruye, sino un terremoto selectivo que abría puertas y soltaba cadenas sin matar a nadie. Dios respondió al sonido de su pueblo sacudiendo los cimientos de su problema. Es vital comprender la ciencia espiritual detrás de este fenómeno. La alabanza genera una atmósfera donde Dios se entrona. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando Pablo y Silas empezaron a cantar, trajeron la presencia manifiesta de Dios a esa celda sucia, y donde llega la presencia de Dios, las cadenas no pueden permanecer cerradas, porque la libertad es la esencia de su naturaleza. Las cadenas de hierro se derritieron ante la gloria de Dios. Tú tienes que hacer lo mismo en tu tercera noche. No uses esta noche para llorar por lo que te falta, úsala para cantar por lo que Dios es. Si tienes una deuda impagable, canta sobre el Dios que es dueño del oro y la plata. Si tienes un diagnóstico médico adverso, canta sobre el Dios que sanó a los leprosos. La alabanza cambia tu enfoque del problema al solucionador. Al magnificar a Dios, minimizas al problema. El terremoto espiritual que necesitas para que se caigan los muros de tu oposición solo vendrá cuando tu adoración sea más fuerte que tu lamento. Tienes que provocar un sonido que rompa la atmósfera de opresión en tu casa. Debemos profundizar en el efecto colateral de tu liberación. El texto dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es impresionante. La alabanza de dos hombres liberó a toda la cárcel. Cuando tú te levantas en la madrugada a adorar, no solo estás peleando por tu libertad, estás peleando por la libertad de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres y de todos los que están conectados contigo. Tu alabanza tiene un efecto expansivo. Quizás tu hijo está atado a las drogas o tu esposo está atado al alcohol y ellos no pueden orar por sí mismos, pero tu alabanza a la medianoche puede provocar el terremoto que rompa sus cadenas. Eres el sacerdote o la sacerdotisa de tu hogar y tu canción en la noche es la llave que abre la prisión familiar. No subestimes el poder de un himno cantado con fe en la soledad de tu cuarto. Ese sonido viaja por las regiones celestes y desactiva los planes del diablo contra tu casa. Está legislando libertad para tu generación a través de la adoración sacrificial. La aplicación de esta verdad requiere que venzas la vergüenza y el desánimo. El enemigo te dirá que eres ridículo cantando a las 3 de la mañana cuando todo va mal. Te dirá que Dios no te escucha, pero recuerda que Pablo y Silas estaban ensangrentados y doloridos y aún así cantaron. Su canto no venía de sus emociones, venía de su convicción. Tienes que forzar a tu alma a alabar. David decía: bendice alma mía Jehová. Le daba una orden a su alma. En esta noche ordénale a tu alma que alabe. No necesitas tener una gran voz, necesitas tener un gran corazón. Pon música de adoración, lee los salmos en voz alta, levanta tus manos aunque te pesen. Haz un ruido de júbilo que le anuncie al infierno que no te han derrotado. La alabanza es la evidencia de tu fe. Al alabar, antes de ver la respuesta, estás demostrando que crees que Dios ya lo ha hecho. Y esa fe es la que mueve la mano de Dios para enviar el terremoto. La aplicación práctica de este tercer punto consiste en realizar una vigilia de alabanza explosiva. En esta tercera noche, cambia tu método. En lugar de pasar todo el tiempo pidiendo, pasa el tiempo exaltando. Prepara una lista de canciones o de salmos de poder, como el Salmo 149,
que habla de cantar con espada en mano. Levántate a la madrugada y empieza a declarar los atributos de Dios. Di: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el que abre el mar rojo, tú eres el que derriba gigantes. Canta himnos de victoria. Visualiza que con cada nota musical que sale de tu boca, una grieta se abre en los muros de tu problema. Visualiza que las cadenas de escasez y enfermedad se están cayendo de tus manos y de tus pies. Haz esta declaración de libertad basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26. Di conmigo con voz de trueno: Padre Celestial, en esta medianoche me uno al espíritu de Pablo y Silas. No miraré mis heridas ni mis cadenas, miraré tu gloria. Decido cantar himnos a tu nombre porque tú eres digno. Invoco un terremoto espiritual sobre mi situación ahora mismo. Sacude los cimientos de esta prisión de deuda, enfermedad y tristeza. Ordeno que se abran todas las puertas de bendición que estaban cerradas para mí. Declaro que las cadenas se sueltan de mis manos y de mi familia. Mi alabanza es mi arma de guerra y yo salgo libre por el poder de tu presencia. Amén. Entramos ahora en una fase crucial de nuestro desafío nocturno, donde dejamos de hablar nosotros para comenzar a escuchar lo que Dios tiene que decir con respecto a nuestra crisis, lo cual se define como la recepción de instrucciones y secretos divinos, disponiendo el Espíritu para recibir la estrategia exacta que resolverá el problema. Debemos comprender que la mayoría de las veces el estancamiento en el que nos encontramos no se debe a una falta de poder de Dios, sino a una falta de sabiduría nuestra. Pasamos años pidiéndole a Dios que nos saque del problema, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarle cómo salir de él. Dios es un Dios de diseños, de planos y de estrategias militares. Él no siempre te va a sacar volando del laberinto, a veces te va a dar el mapa para que tú camines hacia la salida. La noche es el momento propicio para recibir estos mapas celestiales. Durante el día nuestra mente racional está tan llena de ruido, de lógica humana y de argumentos de imposibilidad que las instrucciones sutiles del Espíritu Santo rebotan contra un muro de incredulidad. Pero en la vigilia, cuando los sentidos naturales están apagados y el alma está quieta, el espíritu está receptivo para descargar la inteligencia divina. Esta cuarta noche no es para pedir cosas materiales, es para pedir sabiduría oculta y revelación de misterios. Para fundamentar esta metodología de comunicación sobrenatural y darnos la seguridad de que Dios desea hablarnos en la intimidad del sueño, el patriarca Job nos revela uno de los mecanismos más fascinantes del mundo espiritual en el libro de Job, capítulo 33, versículos del 14 al 16. La Escritura establece el canal de transmisión de secretos con estas palabras. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Quiero que analicemos la frustración divina implícita en la frase "el hombre no entiende". Dios está hablando constantemente durante el día a través de circunstancias, de personas y de su palabra, pero estamos tan distraídos que no captamos el mensaje. Por eso Dios tiene que recurrir al turno de la noche. El texto dice que cuando el sueño cae sobre los hombres, Él abre el oído y señala su consejo. La palabra señalar en el original hebreo significa sellar o imprimir, como quien estampa un sello de cera sobre un documento legal. Esto significa que en la noche Dios imprime en tu espíritu las instrucciones que necesitas para triunfar. Es una transferencia de datos divina que ocurre mientras tu conciencia descansa, para que cuando despiertes tengas una certeza o una idea que antes no tenías. Es vital comprender cómo funciona la dinámica de los sueños y las visiones nocturnas como herramientas de solución de problemas. Muchos de los grandes inventos de la historia y muchas de las grandes victorias bíblicas nacieron en un sueño o en una visión nocturna. José recibió la estrategia para administrar la economía de Egipto y salvar al mundo del hambre a través de la interpretación de un sueño. Daniel recibió la revelación de los imperios mundiales en visiones de la noche. El apóstol Pablo recibió la instrucción de ir a Macedonia a predicar en una visión nocturna, cambiando el curso de la historia del cristianismo. Si Dios lo hizo con ellos, también quiere hacerlo contigo. Quizás la solución para pagar esa deuda millonaria no es que te caiga dinero del cielo, sino que Dios te dé una idea creativa para un negocio en un sueño. Quizás la sanidad de tu matrimonio depende de que Dios te muestre una visión, qué es lo que realmente está afectando el corazón de tu cónyuge. No desprecies el lenguaje de los sueños. En estas 7 noches debes estar atento a lo que sueñas, porque puede contener la llave maestra de tu liberación. Dios bypassa tu intelecto para hablarle directamente a tu espíritu y depositar allí la semilla del milagro. Debemos profundizar en la preparación para recibir el consejo sellado. No puedes irte a la cama con la mente llena de noticias de películas violentas o de preocupaciones mundanas y esperar tener sueños proféticos. Tienes que santificar tu subconsciente antes de dormir. En esta cuarta noche dedica tiempo a leer la Biblia y a meditar en ella hasta que te quedes dormido.
La palabra de Dios lava tu mente y prepara el lienzo de tu imaginación para que el Espíritu Santo pueda pintar su mensaje. También es fundamental que tengas una libreta y un bolígrafo al lado de tu cama. Esto es un acto de fe que le dice a Dios: Señor, estoy listo para anotar lo que me diga. Muchas veces Dios nos da la instrucción en la madrugada, pero al levantarnos y entrar en la rutina, se nos olvida el sueño o la idea brillante se desvanece. Tienes que capturar la revelación apenas llegue. Si te despiertas con una frase en la cabeza, con un número, con un nombre o con una dirección, anótalo inmediatamente. Esos fragmentos pueden parecer ilógicos en el momento, pero son piezas del rompecabezas que Dios está armando para tu bendición. La obediencia a esa instrucción nocturna es lo que desatará el poder de Dios en tu día. La aplicación de esta verdad requiere discernimiento para distinguir entre un sueño del alma y un sueño del espíritu. Los sueños del alma son producto de nuestras propias ansiedades y deseos, pero los sueños de Dios tienen una atmósfera diferente. Generalmente son vividos, traen paz, aunque sean de advertencia, se quedan grabados en la memoria con claridad y siempre se alinean con las Escrituras. En esta vigilia vas a pedir específicamente por sabiduría direccional. Vas a dejar de decirle a Dios lo grande que es tu problema y vas a empezar a preguntarle cuál es la salida. Señor, ¿debo vender esta propiedad? Señor, ¿debo cambiar de trabajo? Señor, ¿cómo trato a mi hijo rebelde? Haz preguntas concretas en la noche y espera respuestas concretas. Dios no juega a las escondidas con sus hijos. Él quiere guiarte. El Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa promesa se activa en la vigilia. Cuando tú buscas su dirección en la noche, Él fija sus ojos sobre ti y te garantiza que no darás un paso en falso. La instrucción divina te ahorra años de esfuerzo humano infructuoso. Una sola palabra de Dios en la noche vale más que 1000 consejos de expertos en el día. La aplicación práctica de este cuarto punto consiste en realizar una oración de incubación profética. En esta cuarta noche, transforma tu dormitorio en una sala de conferencia celestial. Antes de dormir o en el momento de tu vigilia, toma tu libreta, ponla sobre tu Biblia y ora pidiendo que se abran tus oídos espirituales a esta declaración de receptividad basada en el libro de Job, capítulo 33, versículos del 14 al 16. Di conmigo con expectativa santa: Padre Celestial, reconozco que mi entendimiento es limitado y que necesito tu sabiduría superior para salir de esta situación. En esta cuarta noche de vigilia dispongo mi espíritu para oír tu voz. Te pido que mientras mi cuerpo descansa o mientras velo en tu presencia, tú hables a mi oído y selles tu instrucción en mi corazón. Activo el don de sueños y visiones proféticas en mi vida. Revélame la estrategia oculta que el enemigo no quiere que yo sepa. Muéstrame la salida del laberinto. Dame ideas creativas, soluciones prácticas y advertencias oportunas. Reprendo todo espíritu de confusión y de pesadilla y declaro que mi mente es territorio del Espíritu Santo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Estoy listo para recibir tus planos y para obedecer tus diseños. Gracias por revelarme tus secretos y por hacerme entender el camino de mi victoria. Amén. Nos adentramos ahora en la dimensión más conmovedora y urgente de la vigilia nocturna, donde la batalla deja de ser personal para convertirse en una guerra por la supervivencia de nuestro linaje, la cual se define como el clamor por la vida de las generaciones, levantando las manos en la primera vigilia para interceder con lágrimas. Debemos comprender que el ataque del enemigo en estos tiempos finales no es solamente contra nosotros los adultos, sino principalmente contra nuestros hijos y nietos. Satanás sabe que si logra destruir la semilla, logra destruir el futuro de la iglesia y el legado de Dios en la tierra. Por eso vemos hoy una epidemia de depresión, ansiedad, adicciones y confusión de identidad que está azotando a la juventud de una manera sin precedentes. Mientras los padres duermen, el enemigo siembra cizaña en la mente de los hijos a través de la pantalla, de la música y de las ideologías del mundo. La noche es el momento en que el depredador sale a cazar y es por eso que la noche debe ser el momento en que los padres se levantan como leones y leonas a rugir por la protección de sus cachorros. No puedes darte el lujo de dormir tranquilamente mientras tus hijos están siendo bombardeados espiritualmente. La vigilia es la trinchera donde se pelea y se gana el destino de la próxima generación. Para fundamentar este llamado a la guardia paternal y darnos la instrucción precisa de cómo defender a nuestra descendencia, el profeta Jeremías, en medio del dolor de la destrucción de Jerusalén, nos entrega un mandato de intercesión extrema en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. La Escritura establece la urgencia y la metodología del clamor con estas palabras: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Quiero que analicemos la secuencia de acciones que exige el Espíritu Santo. Primero dice: levántate. Esto implica una acción física de salir de la comodidad. No se puede hacer esta oración acostado y medio dormido. Tienes que levantarte y ponerte en pie de guerra.
Luego dice da voces en la noche. No es un susurro, es un grito de auxilio. Es una voz que se deja oír en el mundo espiritual reclamando lo que es suyo. Y especifica al comenzar las vigilias, lo cual nos indica que no debemos esperar a que el problema sea irreversible para orar, sino que debemos anticiparnos al ataque desde el principio de la noche. Es vital comprender la metáfora de derramar el corazón como agua. El agua no tiene forma propia, toma la forma del recipiente que la contiene, y cuando se derrama no se puede recoger. Dios está pidiendo una transparencia total y un vaciamiento emocional absoluto. Derramar el corazón como agua significa que no te guardas nada, que lloras todo lo que tienes que llorar, que expresas todo tu miedo, toda tu angustia y todo tu dolor por la situación de tus hijos delante de su presencia. No trates de ser fuerte delante de Dios, sé honesto. Si tu hijo está en drogas, dile: Señor, mi hijo se muere y me duele el alma. Si tu hija está en rebeldía, dile: Señor, no sé qué hacer con ella y me siento fracasado. Ese tipo de oración quebrantada y líquida es la que mueve la misericordia de Dios. Las lágrimas de un padre o de una madre en la madrugada son la moneda más valiosa en el tribunal del cielo. Dios recoge cada lágrima en su redoma y escribe un libro de memoria. Cuando tú lloras por tus hijos en la noche, estás regando las semillas de fe que sembraste en ellos y que parecen secas. Esas lágrimas son el fertilizante que provocará el renacimiento de su propósito. Debemos profundizar en la descripción profética de la condición de los hijos, que dice que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esto no se refiere solo al hambre física, sino al hambre espiritual y emocional. Nuestros jóvenes están hambrientos de identidad, de propósito y de amor verdadero, y al no encontrarlo en casa o en la iglesia, salen a buscarlo en las entradas de las calles que representan los caminos del mundo. En las calles se encuentran el alimento contaminado de los vicios, de la inmoralidad y de la violencia. El profeta ve que están desfalleciendo, es decir, perdiendo la fuerza vital. La depresión juvenil es un desfallecimiento del alma. Pero la solución que propone Dios no es llevarlos al psicólogo del mundo solamente, sino alzar las manos a Él. Alzar las manos es un gesto de entrega y de súplica. Es decir: Señor, yo no puedo cambiarlo, yo no puedo vigilarlo las 24 horas, pero te los entrego a ti. Mis manos no son suficientes para sostenerlo, pero tus manos sí. Cuando alzas tus manos en la noche, estás construyendo un muro de fuego alrededor de ellos donde quiera que estén. Tu oración nocturna es el escudo invisible que desvía las balas del enemigo que van dirigidas a su corazón. La aplicación de esta verdad requiere que asumas tu rol de vigilante sacerdotal. Tú eres el guardián de la puerta de tu casa. En esta quinta noche vas a dedicar tu vigilia exclusivamente a tus hijos y a tu descendencia. No pidas por dinero ni por trabajo, pide por sus almas. Menciona sus nombres uno por uno delante del trono. Si están lejos de Dios, reclama la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si están enfermos, reclama la sanidad. Si están atados, rompe las cadenas. Tienes autoridad biológica y espiritual sobre ellos. El diablo tiene que soltar a tus hijos cuando tú te levantas en la autoridad del nombre de Jesús. Recuerda que la oración de la madre y del padre tiene un peso específico en el mundo espiritual que ninguna otra oración tiene. Mónica oró por su hijo Agustín durante años de rebeldía y Dios lo transformó en uno de los teólogos más grandes de la historia. Tu oración tiene el mismo poder. No te canses de clamar. Aunque veas que se ponen peor, sigue orando. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Tu persistencia en el clamor nocturno es la garantía de que verán la luz de la salvación brillar sobre ellos. La aplicación práctica de este quinto punto consiste en realizar una intercesión de alto impacto generacional. En esta quinta noche, toma fotografías de tus hijos o prendas de ropa de ellos y llévalas a tu lugar de oración. Póstrate sobre esa foto y ora si es necesario. Clama con las entrañas. Haz esta declaración de rescate basada en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Di conmigo con voz de autoridad paternal y maternal: Padre Celestial, en esta noche me levanto como el guardián de mi familia. Doy voces ante tu trono y derramo mi corazón como agua delante de ti. Te presento a mis hijos y a mis nietos. Mira, Señor, cómo el enemigo quiere destruirlos en las entradas de las calles del mundo. Mira su hambre y su necesidad. Hoy alzo mis manos a ti implorando por sus vidas. No permito que el diablo me arrebate mi herencia. Declaro que mis hijos son propiedad de Cristo. Rompo toda maldición generacional, toda adicción y toda influencia de muerte sobre ellos. Los cubro con la sangre de Jesús desde la cabeza hasta los pies. Profetizo que volverán a casa, que te servirán y que serán gigantes en la tierra. Mis lágrimas de esta noche son la semilla de su libertad mañana. Gracias porque tú salvas a mis hijos y peleas por ellos. Amén. Entramos ahora a la penúltima fase de nuestro desafío nocturno, donde la intensidad de la batalla alcanza su punto máximo y donde se decide no solo lo que tienes, sino quién eres. Este sexto punto se define como la lucha por el cambio de identidad y destino, persistiendo en la oración de combate cuerpo a cuerpo.
Debemos comprender que muchas de las situaciones adversas que enfrentamos no son simplemente circunstancias externas que nos suceden por mala suerte, sino que son el reflejo de una identidad espiritual que necesita ser transformada. Hay personas que viven en una crisis financiera perpetua porque tienen una mentalidad de escasez arraigada en su ser, o viven en conflictos constantes porque tienen una naturaleza de pleito no resuelta. Para cambiar radicalmente tu situación externa, primero tienes que cambiar radicalmente tu definición interna. La noche es el escenario perfecto para este tipo de confrontación existencial, porque es en la soledad de la vigilia donde te encuentras cara a cara con Dios y con tu propia verdad, sin las distracciones del día. Esta no es una oración suave de petición, es una lucha agonizante y gloriosa por tu futuro. Es el momento donde te agarras de Dios con una desesperación santa y le dices que no vas a soltarlo hasta que Él te cambie el nombre y te cambie la historia. Es la noche donde el suplantador muere y nace el príncipe. Para fundamentar esta experiencia de metamorfosis espiritual y darnos el ejemplo supremo de la persistencia que obtiene la bendición, el libro del Génesis nos relata el episodio más dramático de la vida del patriarca Jacob. En el capítulo 32, versículos 24 al 26, la escritura narra el combate que cambió un destino con estas palabras: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Quiero que analicemos la condición previa a la lucha, que es la soledad. El texto dice: se quedó Jacob solo. Para tener un encuentro transformador con Dios, tienes que apartarte de todo y de todos. Jacob había enviado a su familia y a sus bienes adelante. Se despojó de sus posesiones y de sus relaciones para quedarse a solas con su Creador. En esta sexta noche tú tienes que hacer lo mismo. No puedes llevar a nadie contigo a este nivel de intercesión. Es un asunto entre tú y Dios. En esa soledad apareció el varón que representa una manifestación preencarnada de Cristo o un ángel de alto rango con la autoridad de Dios. La lucha no fue un sueño, fue un combate real, físico y espiritual que duró horas hasta que salió el sol. Es vital comprender la naturaleza de la herida y la bendición. El versículo dice que el varón tocó el encaje del muslo de Jacob y lo descoyuntó. Esto parece contradictorio. ¿Por qué Dios heriría al que busca su bendición? La respuesta es profunda. Dios tuvo que debilitar la fuerza natural de Jacob para que él dependiera totalmente de la fuerza divina. Ese descoyuntamiento le dejó una cojera de por vida, pero esa cojera era su trofeo de guerra. Era la señal de que había estado con Dios y había sobrevivido. A veces Dios tiene que tocar tu orgullo, tu autosuficiencia o tu confianza en el dinero para poder bendecirte. La verdadera transformación duele. Si sales de la vigilia igual que como entraste, entonces no has luchado de verdad. Pero lo más impresionante es la respuesta de Jacob ante el dolor y el cansancio. Él dijo: no te dejaré si no me bendices. Esta es la actitud que debes tener en esta sexta noche. No importa cuánto te duela la situación, no importa cuánto sueño tengas, no importa cuánto te diga el diablo que te rindas, tú tienes que agarrarte de los tobillos de Dios y decirle: Señor, puedes descoyuntarme si quieres, pero no te vas de aquí sin dejarme mi milagro. Esa terquedad de fe es la que vence. Debemos profundizar en el cambio de nombre que ocurre después de esta lucha. Unos versículos más adelante, el varón le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él responde: Jacob. Jacob significaba suplantador o engañador. Él tuvo que confesar su naturaleza pecaminosa. Pero Dios le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. En una noche pasó de ser un tramposo fugitivo a ser un príncipe heredero. Tu situación cambia cuando tu nombre cambia en el espíritu. Si el diablo te conoce como el deprimido, el fracasado o el enfermo, tú necesitas pelear hasta que Dios te ponga un nombre nuevo. Necesitas que Dios te llame el sano, el próspero, el libre. Cuando recibes esa nueva identidad, la realidad material se alinea con ella. Esaú venía con 400 hombres para matar a Jacob, pero cuando se encontró con Israel, se abrazó a él y lloró. El cambio interno de Jacob provocó el cambio externo de Esaú. Si tú cambias en la vigilia, tus enemigos cambiarán contigo en el día. La aplicación de esta verdad requiere una tenacidad inquebrantable. Estamos en la recta final del desafío. La sexta noche, donde muchos se rinden porque el cansancio acumulado es fuerte y porque la noche parece más oscura justo antes del amanecer. El varón le dijo: déjame, porque raya el alba. Parecía que Dios quería irse, pero en realidad te estaba probando la determinación de Jacob. Dios a veces hace ademán de irse o de no escuchar para ver si tú realmente quieres lo que estás pidiendo. No te sueltes. La bendición está a 1 minuto de distancia. Si Jacob se hubiera soltado antes del amanecer, habría seguido siendo Jacob y Esaú lo habría matado.
Su vida dependía de esa persistencia. Tu vida y la de tu familia dependen de tu persistencia en esta oración. No es tiempo de oraciones cortas y educadas. Es tiempo de agarrar el manto de Jesús y no soltarlo. Es tiempo de llorar y suplicar, como dice el profeta Oseas sobre Jacob. Es una lucha cuerpo a cuerpo contra tu vieja naturaleza y contra el destino de maldición que te ha perseguido. La aplicación práctica de este sexto punto consiste en realizar una oración de combate y redefinición. En esta sexta noche prepárate para sudar espiritualmente. No busques comodidad. Si es necesario, póstrate en el suelo o camina con fuerza por tu habitación. Visualiza que estás agarrado del borde del trono de Dios. Haz esta declaración de lucha y victoria basada en el libro del Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 26. Di conmigo con pasión desesperada: Padre Celestial, en esta penúltima noche de vigilia me quedo solo contigo. Me despojo de mis títulos, de mis bienes y de mis excusas. Vengo a pelear por mi destino. Reconozco que he sido como Jacob. He confiado en mis fuerzas y he fallado. Pero hoy me agarro de tu presencia y declaro que no te soltaré hasta que me bendigas. Tócame donde tengas que tocarme. Quebranta mi orgullo y mi carne, pero cambia mi naturaleza. Ya no quiero ser conocido como el derrotado o el estéril. Dame un nombre nuevo en el espíritu. Transfórmame en Israel. Hazme un príncipe que tiene poder contigo y con los hombres. Aunque raye el alba y el cansancio me ataque, no voy a retroceder. Mi bendición es innegociable. Recibo mi nueva identidad ahora y declaro que mi amanecer trae victoria, reconciliación y abundancia. Amén. Llegamos finalmente a la cumbre gloriosa de este desafío espiritual de 7 noches, donde sellamos nuestra victoria y cruzamos el umbral desde la oscuridad de la prueba hacia la luz de la respuesta divina. Este séptimo y último punto se define como la transición profética del lamento al baile, decretando con autoridad antes de que salga el sol. Podemos comprender que todo en el reino de Dios funciona por ciclos y tiempos determinados. La noche de tu prueba no es eterna y el invierno de tu aflicción tiene una fecha de caducidad que ha sido establecida por el cielo. Muchos creyentes cometen el error de quedarse acampando en el valle de la tristeza mucho tiempo después de que Dios ya ha dado la orden de avanzar. Se acostumbran tanto a la lágrima y a la queja que cuando llega la respuesta no saben cómo recibirla con gozo. Pero esta última vigilia está diseñada para romper el espíritu de pesadumbre y para vestirte con el manto de alegría, no porque tus ojos naturales ya estén viendo el dinero o la sanidad, sino porque tus ojos espirituales han visto al Rey de Gloria moviéndose a tu favor durante estas 7 noches. La fe verdadera celebra la victoria antes de que se materialice en lo físico. El paso del lamento al baile es un acto de guerra espiritual de alto nivel, porque el diablo espera que sigas deprimido, pero cuando tú te levantas y empiezas a danzar y a alabar a Dios en medio de la escasez, le estás enviando un mensaje claro al infierno de que su plan ha fracasado y de que tu confianza en Dios es inquebrantable. Para fundamentar esta certeza del cambio de temporada y darnos la promesa de que el dolor es solo un pasajero temporal en nuestra vida, el rey David, quien conocía bien la profundidad de la angustia y la altura del gozo, nos entrega una de las declaraciones más esperanzadoras de la Biblia en el Salmo capítulo 30, versículo 5. La Escritura establece el límite temporal del sufrimiento con estas palabras: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Quiero que analicemos la desproporción maravillosa que nos presenta este texto entre el tiempo de la prueba y el tiempo de la bendición. La ira o la disciplina de Dios o el tiempo de permiso para la prueba es descrito como un momento, un parpadeo en la eternidad, mientras que su favor se extiende por toda la vida. Esto significa que lo que has sufrido en estos meses o años no se compara con la gloria venidera y la abundancia que Dios está a punto de desatar sobre ti. La noche tiene un propósito de purificación y de quebrantamiento. Es el tiempo donde lloramos y soltamos el dolor. Pero el texto asegura que a la mañana vendrá la alegría. No dice que quizá venga, dice vendrá. Es una cita divina ineludible. La mañana representa la resurrección, el nuevo comienzo y la intervención fresca de Dios. Es vital comprender el significado espiritual del número 7 y del octavo día en este proceso. Al completar estas 7 noches, está cerrando un ciclo perfecto de búsqueda y de consagración. Así como los muros de Jericó cayeron al 7º día después de 7 vueltas, y así como Naamán fue limpio de su lepra al zambullirse 7 veces en el Jordán, tú estás completando la medida de tu obediencia. El amanecer que sigue a esta 7ª noche marca el inicio de tu octavo día, el día de los nuevos comienzos y de la restitución. Tienes que pararte en la brecha entre la noche que termina y el día que comienza y profetizarle al sol que nace.
tienes que hablarle a la mañana y ordenarle que traiga en sus alas la sanidad, la provisión y la restauración que has estado reclamando. La transición del lamento al baile requiere que cambies tu postura física y mental. Ya no es tiempo de estar encorvado ni de hablar con voz de víctima. Es tiempo de lavarte la cara, de ungir tu cabeza y de vestirte con ropa de fiesta espiritual. El lamento ha cumplido su función de desahogo, pero ahora el baile debe cumplir su función de posesión. El baile en la Biblia es una señal de victoria sobre los enemigos. Miriam bailó después de cruzar el Mar Rojo y David bailó cuando trajo el Arca de la Alianza. Tu baile profético pisa la cabeza de la serpiente y declara que el territorio te pertenece. Debemos profundizar en la naturaleza de la alegría que promete el Salmo. En el idioma original hebreo, la palabra utilizada para alegría en este versículo implica un grito resonante o un clamor de júbilo. No es una alegría silenciosa ni una sonrisa tímida, es una explosión de júbilo que no se puede contener. Dios te está prometiendo que la solución a tu problema será tan grande y tan evidente que te hará gritar de emoción. El cambio radical que estamos buscando no es una mejora leve de tus circunstancias, es un giro de 180 grados. Donde había enfermedad, habrá salud rebosante. Donde había deuda, habrá sobreabundancia. Donde había conflicto, habrá armonía perfecta. Tienes que prepararte emocionalmente para recibir noticias buenas. A veces estamos tan traumatizados por las malas noticias que cuando llega la bendición tenemos miedo de creerla. En esta última vigilia vas a renunciar al miedo a ser feliz. Vas a renunciar a la adicción a la tristeza. Vas a abrirle la puerta de tu corazón al Espíritu Santo para que te llene de ese gozo inefable y glorioso que es nuestra fortaleza. La aplicación de esta verdad requiere que realices un acto profético de celebración anticipada. En esta séptima noche, después de haber orado, leído la palabra y adorado, vas a terminar tu vigilia de una manera diferente. No te vas a ir a dormir con la preocupación de siempre. Vas a poner música de alabanza alegre, vas a levantar tus manos y vas a empezar a dar gracias con una sonrisa en tu rostro. Vas a visualizar tu problema resuelto. Vas a ver a tus hijos volviendo a casa. Vas a ver tu cuenta bancaria llena. Vas a ver tu cuerpo sano y vas a empezar a celebrar por ello. Actúa como si ya tuvieras el documento firmado en la mano. La fe en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si realmente crees que Dios te ha escuchado durante estas 7 noches, tu actitud debe demostrarlo. El baile es el lenguaje de la fe que dice, hecho está. No esperes a ver para creer, cree y verás. La aplicación práctica de este séptimo y último punto consiste en realizar la gran oración de cierre y decreto de amanecer. En esta séptima noche, justo antes de que empiece a salir el sol, al terminar tu tiempo de oración, ponte de pie con autoridad de hijo y de hija de Dios. Sacude tu cuerpo como quien se sacude el polvo de la derrota. Haz esta declaración final de victoria basada en el Salmo capítulo 30, versículo 5. Di conmigo con voz de triunfo. Padre Celestial, te doy toda la gloria y la honra porque he completado este desafío de 7 noches en tu presencia. Declaro que el ciclo de mi prueba se cierra hoy. Confieso que tu ira es solo por un momento, pero tu favor sobre mi vida es eterno. Profetizo que mi noche de llanto ha terminado y decreto la llegada de mi mañana de alegría. Y ordeno al sol de este nuevo día que traiga consigo mis respuestas, mis milagros y mi restitución. Me despojo del cilicio de lamento y me ciño de alegría. En el nombre de Jesús cambio mi queja por alabanza y mi tristeza por baile. Declaro que mi situación ha cambiado radicalmente en el mundo espiritual y se manifiesta ahora en el mundo natural. Recibo mi victoria, recibo mi sanidad y recibo mi provisión. Soy más que vencedor y entro en mi nueva temporada de favor y de gloria. Amén y amén.